Capítulo 572. Cobra era algo lento y frágil, pero sus mordeduras eran rápidas como un rayo y su veneno era muy venenoso. Su capucha y escamas también podrían hipnotizar a sus víctimas, compensando su poca velocidad. Mantenerlo cerca de él y de su dragón era la mejor manera de aprovechar sus facultades. Por último, pero no menos importante, Chimera era el luchador principal de su escuadrón, incluso más feroz que Charizard y Vulture. A pesar de su potencial, su dragón aún era joven y no podía competir con este depredador híbrido altamente versátil. No ha mostrado mucho hasta ahora, pero la bestia era fuerte y rápida a pesar de su masa, y sus 8 patas en forma de araña que terminaban en almohadillas con garras le permitían operar en cualquier terreno, sin importar lo áspero que fuera. Will lo había visto partiendo la mitad de un gran árbol con sus mandíbulas unos minutos antes y esta escena le había causado una fuerte impresión. Una vez que fueron cada uno en sus puestos, no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con sus primeros digestores goblin errantes. Al igual que los que habían encontrado a Jake e Ingrandus, estos parecían estar allí solo para cazar, pero se pusieron histéricos y sedientos de sangre tan pronto como los cruzaron. La primera docena más o menos fueron masacrados por Chimera, mientras que Vulture mutiló a algunos más en una breve batalla aérea. A medida que sus niveles de éter y espíritu subían lentamente, Will sugirió cortésmente a las dos fuertes bestias que perdonaran a algunos de los duendes heridos para su propio beneficio. Aunque no le gustó ensuciarse las manos, un comerciante como Will no era alguien que dejara pasar una ganancia fácil. Por supuesto, una parte fue para su dragón, mientras que el cobra también recibió su parte. El egoísmo bajo la apariencia de altruismo fue su plan real para lograr una mayor fuerza sin esfuerzo. Cuando estaban a punto de tomar un descanso, Redurchin detectó una presencia y Vulture cargó contra él de inmediato, listo para despedazarlo con sus garras y pico. Quimera también cargó furiosamente, saltando de árbol en árbol como una araña saltarina. Auge. Un aura espiritual opresiva explotó desde el epicentro de la colisión, empujando sin piedad a las dos criaturas hacia atrás. Vulture perdió el control de sus alas y dejó escapar un grito agudo de dolor antes de estrellarse en un ángulo de 45 grados, aplastando una docena de árboles. Quimera solo retrocedió unos pasos, pero la bestia se tambaleaba peligrosamente como si estuviera borracha, con los ojos nublados y desenfocados. Incluso el erizo rojo que levitaba pasivamente más lejos se vio afectado por esta explosión espiritual. Una esfera intangible se erigió automáticamente alrededor de su cuerpo espinoso, neutralizando por completo esta energía invasiva. Will y Charizard se apresuraron a ayudar a sus compañeros. Ya temía lo peor cuando vio el poder de esta aura, y su corazón se hundió cuando reconoció al recién llegado. Era un hombre nahua y elegante que vestía un abrigo de terciopelo verde con cuello largo, pantalones de lana y botas de cuero marrón. Su gran abrigo se abrió en el frente para revelar un musculoso torso desnudo sin un poco de grasa. Junto con tal energía psíquica, solo había uno de los subordinados de Buzzcocks que coincidía con la descripción. Hola. Fundalf lo saludó mientras se retractaba de su intento de matar. Lo acompañaban otros dos guerreros Nahua de la cuarta prueba que empuñaban una espada larga y una maza respectivamente. El mago Nahua también había reconocido a este humano. Debido al cuerpo pasivo de Miltarian, todos los Miltarianers tienen rasgos físicos comunes. Ojos y cabello dorado plateado, caninos y garras largas y translúcidos, una estatura alta, una musculatura desarrollada y una temperatura corporal anormalmente alta. Estos cambiaron no eran tan extremos como las de Jake, pero cuanto más tiempo habían estado disfrutando de la pasiva del cuerpo de Miltarian, más pronunciados eran estos rasgos físicos. Will realmente no había explotado el potencial de esta habilidad de facción, pero aún era uno de los miembros más antiguos. Incluso sin quererlo, era difícil no cambiar. En lugar de devolverle el saludo, Will rápidamente equipó un rifle de asalto cuyas balas habían sido reforzadas con penetración de grado 2 y codificación de endurecimiento. Cada bala procesada cuesta 500,000 puntos de éter. Fue un gasto generoso, incluso para él. Salir. Will seguramente como un trueno, infundiendo su voz con carisma a éter. Los dos guerreros Nahua al lado del mago asintieron con la cabeza y se volvieron con aire indiferente, como si esta decisión viniera naturalmente de ellos mismos. Sin embargo, cuando estaban a punto de fusionarse con el bosque, Fundalf los agarró por los hombros, impidiéndoles avanzar más. Susurró algo en un lenguaje gutural y los dos evolucionadores de la cuarta prueba se pusieron verdes de ira, una emoción más soportable que la vergüenza. Buen truco. Fundalf feliz con una leve sonrisa. Pero no es suficiente.
Al momento siguiente, fue Will quien cambió su expresión cuando Cobra, quien hasta ese momento se había contentado con fingir ser una bufanda, apretó abruptamente la garganta del dragón antes de presionar sus colmillos más cerca del cuello de Charizard. Su mandíbula se abrió de par a la par comparado con él. Fundalf no se había movido ni dicho nada. Eso decía mucho sobre su diferencia de nivel y la naturaleza misma de sus poderes. Al lado de Fundalf, Will era solo un error que el mago Nawai podía aplastar con un solo pensamiento. ¿Qué quieres? Will preguntó alerta, antes de encogerse de hombros y bajar la guardia. Si este tipo los querían muertos, todo lo que tenía que hacer era chasquear los dedos. Con sus dos compañeros descerebrados obedeciéndolo en un abrir y cerrar los ojos, ni siquiera tuvo que moverse. Quimera y Vulture podrían pelear, pero solo si podrían resistir el control del enemigo. Sobre ese tema, Will no tenía confianza en ellos. Al final, solo eran bestias. Solo Red Urchin era confiable, pero definitivamente no era un luchador cuerpo a cuerpo. Serie destruida por todos los jugadores presentes en el combate cuerpo a cuerpo, con la posible excepción del propio Will. Al observar las sutiles variaciones en la expresión del rostro del hombre de negocios, Fundalf se rió para sus adentros y afablemente le resultó matrimonio mientras abría los brazos. Oye, ¿quieres formar una alianza temporal? Como ya deberías saber, este es un lugar peligroso. Juntos, nuestras posibilidades de supervivencia son mucho mejores. Will cambiará su oferta por un momento antes de responder con las palabras exactas de su oponente. ¿Y por qué debería confiar en ti? Como ya deberías saber, mi jefe está aquí para matarte, jefe. El guerrero Nawai armado con el largo glaive inmediatamente le lanzó una mirada asesina. Si Fundalf daba la orden, lo cortaría con su espada en un santiamén. El otro guerrero armado con una gran maza de acero frunció los labios, pero su reacción fue mucho más mansa en comparación con su colega. Por otro lado, la sonrisa de Fundalf se estiró al recibir esta confirmación. No me importa una mierda si este imbécil muere. Necesito un líder más inteligente. Eso no significaba que considerara a Hake y su banda de inadaptados como una opción. A lo que se refería con un líder inteligente y competente era un Evolver con un mayor número de ordalía que él y preferiblemente con una mentalidad estable. Los machos Nawai estaban limitados a este respecto, por lo que se unieron a otra tribu no le haría ningún bien. A pesar de esto, seguía siendo un hombre y su agresividad y líbido estaban muy por encima de lo normal. Su sentido de la moralidad también era mucho más flexible. Su respuesta a Will mostró el alcance de esta flexibilidad. Sin previo aviso, Fundalf dio un salto mortal con un paso lateral y real, reapareciendo frente a su compatriota de la cuarta prueba con el glaive. Luego una hoja translúcida que irradió una tenue luz gris apareció en su mano izquierda mientras atacaba con ella como una serpiente. Al mismo tiempo, una flecha del alma se desató de su glabela, disparando directamente a la frente de su compañero. El guerrero Nawai estuvo a la altura del prestigio de sus 4 ordalías y levantó su arma un tiempo para parar la espeluznante espada, pero no había nada que pudiera hacer con la flecha del alma, excepto tomarla directamente. Cuando atravesó su cráneo, gimió por el dolor de cabeza, su mente se quedó en blanco por un segundo, pero incluso si pudiera responder a tiempo, sus esfuerzos no hubieran sido suficientes. En lugar de aprovechar el aturdimiento de su antiguo aliado para alterar la trayectoria de su golpe, la hoja espectral de Fundalf continuó su curso, atravesando la sólida aguja del guerrero Nawai sin que este último ofreciera resistencia. Era como si las dos armas no estuvieran operando en el mismo plano de existencia. La hoja translúcida luego apuñaló directamente a través de la garganta del Nawai antes de seguir con un barrido horizontal que se suponía que decapitaría al enemigo. Ningún chorro de sangre y ninguna cabeza rodante llegaron a confirmar el asesinato. En cambio, el cuello del guerrero Nawai permaneció ileso mientras su cuerpo seguía congelado en la misma postura defensiva. Su rostro, mientras tanto, que durante unas milésimas de segundo había sido atormentado por un punzante dolor de cabeza, ahora estaba completamente relajado, sus ojos eternamente en blanco. Él estaba muerto. Al menos, su alma lo era. Will y Charizard tragaron saliva con dificultad al comprender la espantosa técnica de esta cobarde técnica. Entonces, este es un hechizo de alma real. Este no era el tipo de ataques de alma espontáneos que Hake y los demás pudieran inventar sobre la marcha. Este hechizo podría cortar un alma. Si Svara hubiera estado allí, se habría quedado estupefacta al enterarse de que existían hechizos capaces de lograr, si no eclipsar, la destreza de su Brahme Sword. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás traicionando a nuestra tribu Shibai?
El otro guerrero gritó, las venas enormes le congestionaron la cara por la indignación. Si Fundalf no supiera que su aparente ira era falsa, seguramente ya estaría muerto como su camarada. Con una mueca de desdén, el mago Nahuai escupió hostilmente. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto, Iskar? Buzkog ya no es apto como líder de nuestra tribu. Si seguimos siguiéndolo, arrastrará a toda la tribu Shiva y hacia abajo. No me digas que no te has dado cuenta de eso. Nuestra tribu se ha estancado desde nuestra cuarta prueba. No pasará mucho tiempo antes de que empiece a declinar. Buzkog está empezando a tener miedo de arriesgar su vida. Lo sé, y estoy seguro de que tú también lo sabes, él no aceptaremos la quinta prueba. Su excusa para solidificarse lentamente y aumentar nuestras fuerzas es una mierda. Por el bien de Venus. Completamos 4 pruebas en una semana y no hemos hecho nada más que intimidar a la gente y prostituirnos desde entonces. Ton, ¿no te da vergüenza? Estoy tan humillado que ni siquiera puedo soportar mi propio reflejo en el espejo. Con un rostro esperanzado, Fundalf perforó una mano y dijo en voz baja. ¿Pelearías conmigo, hermano? El hombre llamado Iskar vaciló durante mucho tiempo, su expresión se contorsionó debido a su dilema entre la traición, la promesa de un futuro glorioso y permanecerá leal a su tribu decadente condenada a la extinción. Finalmente, se encontró y una mirada firme y determinada reemplazó la confusión. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 573. Acababa de evitarse una catástrofe. Will, que había estado observando en silencio su discusión, se relajó por fin al darse cuenta de que se había evitado la peor conclusión. Estos guerreros Nahuai no eran buenos tipos, pero al menos por el momento, sus intenciones no eran hostiles. La cooperación era posible. Fundalf ya tenía una alta opinión de él y su carácter e intenciones aún eran difíciles de precisar. Sin embargo, era inteligente y podía ver el panorama general. Will prefería colaborar y negociar con villanos racionales que con santos descerebrados. Mientras sus intereses estuvieran alineados, trabajar juntos era una opción viable. Iskar era un guerrero veterano que se acercaba a sus últimos años. Su melena turquesa trenzada se estaba volviendo gris lentamente y había perdido su fluorescencia. Con 2,60 m y su complexión musculosa, este hombre Nahuai era tan intimidante y como sus compañeros, incluso más alto que la mayoría, pero su constitución era más frágil que en su apogeo. Si no fuera por sus recientes potenciadores y la llegada de Aether, su condición física seguramente se habría parecido a la de Ingranus antes de que Jake lo aceptara en su facción. Su temperamento parecía tranquilo y lúcido, pero Iskar era sin duda un guerrero Nahuai tradicional. Era un hombre agresivo, libidinoso, violento y beligerante que definitivamente tenía una visión sexista y atrasada de la mujer. Fue una suerte que Svara y las 2 hermanas no estuvieran allí. Will, por otro lado, pensó que podía manejar a este tipo de individuo, que era esclavo de sus instintos e ideas preconcebidas. ¿Nos escuchaste? ¿Estás con nosotros o no? Fundalf gritó, mientras giraba la cabeza en su dirección. No estoy en condiciones de negarme. Chico inteligente. El apuesto mago se rió de buen corazón. Aunque, me ha convencido, no quiero andar con estos enanos inútiles. Iskar gruñó mientras fruncía el ceño al pequeño humano que solo alcanzaba sus pectorales. Si no te hubiera detenido, te habrías ido de aquí como un buen perrito después de escuchar una sola palabra de su boca. Fundalf entrecerró los ojos en señal de advertencia. Si quieres sobrevivir aquí, renuncia a tu altivez. Contra todo pronóstico, Iskar asintió distraídamente. Tienes razón. Necesito cambiar mi forma de pensar. Un buen cerebro es más útil de lo que pensaban. El mago palmeó su hombro con una sonrisa de complicidad. Me alegro de que lo consiguieras tan rápido. Si no fuera por la obvia nota de sarcasmo, esto podría haber sido un cumplido. Afortunadamente, la sonrisa llena de dientes de Iskar les dijo que no captó el significado subyacente. Grrr. Will jadeó de miedo cuando escuchó algo gruñir a sus pies, pero los 2 guerreros Nahuai reaccionaron estoicamente, como si supieran que iba a suceder. Tu maza. Fundalf pronunció mientras le tendía la mano al veterano guerrero. Atrápalo. Fundalf agarró la maza sobre la marcha y luego la usó para aplastar con indiferencia la cabeza del difunto Nahuai, que empezaba a despertar bajo la maldición de la marca de la muerte. El no muerto que estaba a punto de volver a la vida dejó de retorcerse, volviéndose silencioso de nuevo como se suponía que debía ser un hombre muerto. Después de eso, se estableció una frágil cooperación entre Will y los 2 evolucionadores de la cuarta prueba. Partieron hacia una de las infraestructuras en la distancia, manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos.
Will, en particular, abandonó la formación anterior, prefiriendo mantener a Chimera y Vulture a su lado. También obligó a Cobra a gatear por su cuenta. Perderían algo de velocidad esperándolo, pero el incidente anterior le había hecho dolorosamente consciente de que mantener una serpiente demasiado cerca no era realmente una ventaja contra Fundalf. Al principio se mantuvieron bastante protegidos contra el otro grupo, pero después de algunas embocadas exitosas, comenzaron a soltarse un poco. Will también se volvió más confiado en sus nuevos poderes. Debido a que estos duendes tenían cierta apariencia de inteligencia, podría entender lo que estaba diciendo y, por lo tanto, su carisma a Ether y otros hechizos seductores fueron efectivos. Estira el cuello y quédate quieto. El empresario gritó por enésima vez a un grupo de duendes que lo atacaban. Los goblins detuvieron repentinamente su carga frenética, se inclinaron profundamente y ofrecieron sus cuellos indefensos como alimento. Will caminó lentamente hacia ellos, luego les cortó la garganta uno por uno con una larga daga. Al sentir que sus estadísticas de éter y alma aumentan, una leve sonrisa apareció en sus labios. Sus estadísticas de fuerza, agilidad y constitución a éter que ya estaban en 1000 puntos solo habían ganado 1 o 2 puntos, pero su vitalidad, inteligencia, percepción y percepción extrasensorial finalmente habían superado el umbral insuperable de 100 puntos. Debido a que estas estadísticas estaban muy atrasadas, su progreso fue rápido. Su Aether Vitality ya había alcanzado 150 puntos, su inteligencia 125, su percepción 112 y su percepción extrasensorial 106. Su cuerpo espiritual también acababa de alcanzar el nivel 2. Matar a estos débiles digestivos Goblin fue más beneficioso para Will y las otras bestias que para los dos guerreros Nahuai. Estos evolucionadores de la cuarta prueba pueden haber exterminado a la mayoría de estos monstruos, incluidas otras amenazas más peligrosas como estos orcos grises completamente blindados, pero sus estadísticas de éter estaban dolorosamente estancadas en comparación con las de ellos. Lógicamente, si Fundalf y Scar se llevan a sus enemigos, no tendrán motivos para dejarlos cerrar la brecha. La diferencia entre un Tyrtordeal Evolver y un Fourtordeal puede parecer grande, pero con la mecánica de un Dungeon Digestor, los dos Nahuai no tardarían mucho en perder su posición dominante. Esto cambió mucho la opinión que el empresario tenía sobre ellos. Si no resultaron completamente estúpidos o imprudentes, podría valer la pena llegar a conocerlos realmente. Y para conocer gente, nada como una buena charla. Y charlar con la gente era su especialidad. Después de algunas iniciativas, Will pronto se dio cuenta de que, si bien Iskar era gruñón y poco hablador, Fundalf era bastante tranquilo y, de hecho, bastante hablador una vez que se puso en marcha. Parecía estar disfrutando de su conversación y Will aprendió mucho de sus experiencias pasadas y anécdotas durante sus ordalías anteriores. La tribu Shibai era la tribu nativa donde él, Buzkok e Iskar habían crecido, pero también era el nombre de su facción. Su primera habilidad de facción era una habilidad activa llamada Diezmo de Vitalidad y solo podía ser utilizada por el líder de la facción. Podía drenar hasta el 10% de la vitalidad y la fuerza vital de sus miembros 2 veces al mes, y luego usar este grupo de Vitality a Ether y Life Force como quisiera. Era una habilidad tiránica que, sin embargo, podía usarse en interés del grupo en las manos adecuadas. Buzkok, sin embargo, obviamente no podía ser llamado un buen líder. Solo había una persona realmente importante en su facción y era él mismo. El resto eran solo peones en su camino hacia el éxito que podía descartar en cualquier momento para lograr sus objetivos. Después de haber roto el hielo e intercambiado sus experiencias por unos minutos, Will se acercó al delicado tema y preguntó con sincera curiosidad. ¿Por qué matarías a esa camarada y dejarías a Iskar con vida? Estoy seguro de que podrías persuadirlo con tus habilidades. Tal vez obligarlos a firmar un contrato de esclavitud no está fuera de discusión. Fundalf golpeó el aire frente a él y una hoja de energía azulada que brilló como un rayo salió disparada, cortando una docena de árboles y 7 duendes escondidos en los arbustos, antes de explicar lacónicamente. Era un espía de Shaktilar. Puede que yo sea el único con este tipo de habilidad en la tribu Shibai, pero Shaktilar es un mago de hielo. A pesar de que los Shirils son una especie voluminosa y construida para la fuerza, a diferencia de los machos Nahuai, son astutos, pacientes y su civilización es mucho más avanzada que la nuestra. Lo cual, para ser totalmente franco, no es un gran logro. Will podía sentir la amargura detrás de esas palabras. Debe haber sido terriblemente traumático creer que eran los mejores guerreros del mundo, solo para darse cuenta de que en la escala del universo espejo no eran nada. Nahuai eran solo una broma a escala cósmica.
Todo lo que uno tenía que hacer pasearse por Telma para encontrarse con un grupo de personas más fuertes, más inteligentes y más sabias. A medida que estos Nahuai Evolvers evolucionaron y aprendieron más sobre la realidad del mundo, se volvieron dolorosamente conscientes de sus limitaciones. Algunos, como Fundalf, pueden cambiar y adaptarse, pero la mayoría no. Soy el chamán de la tribu Shibari. Fundalf aclaró cuando vio la perplejidad en el rostro del humano. Nuestra cultura es primitiva. Buzkok se ha convertido en el jefe porque era el más fuerte, y yo soy el chamán porque soy el más inteligente. La verdad es que yo era el mejor hablando mierda. Hablando con ellos con varias supersticiones, místico encantamientos y un poco de drama, no es difícil mantenerlos a raya. Creo que la mayoría de los que aún viven saben que los estaba engañando, pero no me lo reprochan. Haciendo esta admisión, Fundalf miró burlonamente a Iskar, cuyas orejas se erguían furiosamente en su dirección, y luego elaboró. Ahora solo estoy tratando de salvar lo que pueda de mi gente. Ya sé que la mayoría terminará esclavizada o aniquilada por los digestores u otros tiranos locales más astutos y turbios. Muy pocos tienen la flexibilidad mental para adaptarse y cambiar sus caminos. Una mujer podría liderarnos, pero miles de años de subyugación y adoctrinamiento han arruinado sus posibilidades de liberarse de sus cadenas. Pero aún así, es mi gente. Haré todo lo que esté a mi alcance para salvar lo que queda de ellos. Will permaneció en silencio durante mucho tiempo después de estas conmovedoras palabras. Podía sentir la voluntad de acero de Fundalf. Comparado con él y su ambición de fundar la empresa más rica del universo Mirror, parecía algo inmaduro. Al final, fue el mago Nahuai quien lo hizo abrirse. ¿Y tú? ¿Cuál es tu objetivo? No me digas que es solo sobrevivir o volverte rico y poderoso. El poder y la riqueza son solo medios para un fin. Capítulo 574. La pregunta parecía inofensiva, pero Will sabía que Fundalf no había terminado de evaluarlo. Dependiendo de su respuesta, la buena impresión que había dejado podrían hacerse añicos. Después de mucha deliberación, optó por la verdad. Algo que no le había dicho a nadie más, ni siquiera a Jake o Kyle. Tal vez era más fácil aclarar estas cosas a un extraterrestre con normas sociales muy diferentes. En mi planeta, antes de obtener mi dispositivo Oracle, mi vida ya se había convertido en una mierda. Will compartió, haciendo una mueca malhumorada ante la idea. Mi empresa acababa de quebrar, estaba endeudado y me estaba divorciando. Confié en las personas equivocadas y tomé riesgos que no debía tomar. Realmente estaba al final de mi cuerda estoy. No soy del tipo que se da por vencido, pero la pura verdad era que estaba casi feliz cuando estos extraterrestres concluyeron y arruinaron mi mundo. El empresario exhaló lentamente mientras revivía esos recuerdos enterrados. Fundalf estaba inexpresivo, pero así lo quería. Will no quería ser compadecido, burlado o consolado. Solo quería ser escuchado, decir lo que había estado sentado en su corazón durante demasiado tiempo. Cuando obtuve el brazalete, supe que era mejor prepararme para lo peor, pero lo usé primero para vengarme de la vida. En menos de 2 meses, pasé de estar endeudado a multimillonario, antes de finalmente darme cuenta de que el dinero no valía nada. Luego me enteré de que mi ex esposa había sido mordida por un perro callejero y murió poco después de sepsis. Ahora sé en retrospectiva que lo más probable es que fuera un digestor. No derramé ninguna lágrima, solo estaba demasiado entumecido y desconectado de la realidad para preocuparme. Los edificios y las personas tan familiares a mi alrededor se desvanecían uno tras otro y yo esperaba patéticamente mi turno. Cuando sentí que se acercaba el día, fui a caminar al centro comercial más cercano. Y lo siguiente que supe fue que estaba en B842. De repente Will estalló en carcajadas, pero fue amarga y teñida de ironía. Lo creas o no, he sido bastante feliz desde entonces. Me encanta este lugar. Es peligroso y arriesgas tu vida cada minuto, pero me siento vivo. Este brazalete me despertó que podía tener éxito en la Tierra. Cuando aprendí sobre la inmensidad del universo Mirror, le di a mi vida un nuevo significado. Usando este dispositivo Oracle, crearé la compañía más exitosa en el universo Mirror. Puede sonar absurdo, pero ahora tengo amigos en los que puedo confiar. Incluso si no tengo ganas de hacer nada, haré todo lo posible para ayudar. Pero les estás ocultando cosas. Fundalf replicó firmemente. Su presencia es diferente a la tuya. La influencia de Charisma Aether en tus camaradas es incomparable a la tuya. Si no me equivoco, te negaste a compartir tu codificación de grado 2. Eso me suena muy egoísta. También estás ocultando tus habilidades de Aether.
Will se rascó la oreja, mirando hacia otro lado. De hecho, no estaba orgulloso de su conducta, pero no albergaba arrepentimiento alguno. Aunque confío en ellos, me han traicionado en el pasado. En lugar de dejarme engañar por el exceso de optimismo y la ingenuidad, prefiero conservar mi posición ante sus ojos. Me permite influir en sus decisiones y opiniones en la dirección que más me convenga, pero sin eso me convierto en un peso muerto. Al ver que Fundalf estaba a punto de lanzarle otro comentario, su mirada se aguantó y dijo: no me malinterpreten. Confío en ellos ahora, pero no tengo fe en su yo futuro. La gente cambia todo el tiempo. Ni siquiera confío en mí mismo para hablar con franqueza. Sin embargo, confío en nuestro líder. Su carácter parece simple, pero en realidad es anormalmente terco y sigue sus principios con determinación. Pero también tiene sus defectos. Necesita a alguien como yo. Somos complementarios. Mientras él siga siendo el mismo, seré leal. Si cuelgas con nosotros el tiempo, también suficiente te darás cuenta de lo único que es. Fundalf se quedó pensativo a su vez cuando Will volvió a cazar con los demás. Cuanto más se acercaban a la infraestructura elegida, más frecuentes se volvían los encuentros con los digestores. Ahora que estaban a solo unos kilómetros de distancia, apenas podían descansar y en realidad tenían que correr algunos riesgos. Con la perspicacia de Fundalf, el empresario ya no vio ninguna razón para contenerse. Runas de éter rojizo estaban impresas en su garganta y gritó secamente a dos goblins vestidos con un exoesqueleto de quitina plateada: matarse unos a otros. Esta vez su voz sonaba diferente a las veces anteriores. El éter surgió desviado por esas runas brillantes, y los dos digestores no solo lo obedecieron inconscientemente. Esta vez, se vieron obligados. Era como una orden divina de su general que no podía rechazar. Los dos duendes inmediatamente se volvieron hacia sus parientes escondidos en los arbustos con sus arcos apuntados hacia ellos y salvajemente se abalanzaron sobre ellos con total apatía. Exterminaron a sus compañeros goblins uno tras otro, cada vez más fuertes y rápidos, y cuando el hechizo estaba a punto de terminar, Will envió un mensaje mental y se cortó la garganta, poniendo fin a la batalla unilateral. Fundalf sonrió crípticamente mientras Iskar se estremecía sin saberlo. Ahora, era un amigo que valía la pena tener. Al otro lado de esta gigantesca caverna, completamente opuesto a Will y Fundalf, otro grupo de sobrevivientes se dirigió con cautela a otra instalación. A diferencia de la mayoría de los supervivientes, su progreso había sido tranquilo y perturbadoramente tranquilo. Además, tampoco se encontraron con ningún monstruo, se encontraron con ningún otro sobreviviente. Era como si estuvieran solos en el mundo. Además de eso, había un silencio incómodo entre ellos con uno de ellos encadenado. Este grupo estaba formado por 4 individuos, 3 de ellos humanos y un león monstruoso. Era el aura depredadora de este enorme felino lo que había mantenido una raya a los digestores hasta ahora. Desgraciadamente, estaban a punto de aprender que esta ventaja también iba acompañada de un feo inconveniente. Si esta presencia opresiva era suficiente para disuadir a los débiles goblins que pululaban por este bosque ceniciento, tenía el desafortunado inconveniente de atraer digestores mucho más grandes. En este mismo momento, Kyle, Maeve, la mujer velada y Mufasa se enfrentaron a tal criatura. Era otro Taotie digestor, similar en todos los sentidos al que Svara había sobrevivido por poco, pero sus orejas de elefante grababan a las de Shaktilar, mientras que las puntas de sus patas grababan las garras de un ave de rapiña. Para molestarlos aún más, el monstruo estaba equipado con un par doble de alas membranosas cortas. Al principio era difícil saber si esta pesada bestia podía volar, pero Kyle definitivamente no quería saberlo. ¿Puedes matarlo? Kyle palpó al león gigante, mirando con insistencia al Taotie que tenían delante, que se estaba dando un festín voraz con los restos de una serpiente enorme de al menos 20 metros de largo y del ancho de un barril. La pitón de plata titánica estaba siendo succionada por la boca de la misma manera que un ser humano podría tragar espaguetis. El digestor terminaría con su comida y digestión en menos de un minuto. Era el momento perfecto para sacrificarlo. Mufasa rugió desafiando ante la insultante pregunta de Kyle, reaccionando como si su orgullo acabara de ser pisoteado. Por supuesto que puedo. Solo observa. Dicho y hecho. El felino se agachó, contrajo sus poderosos músculos y luego, de un salto, se lanzó sobre el Taotie que pesaba casi tanto como él. Se produjo un choque de titanes, de extrema violencia. El intrépido digestor interrumpió su comida y abrió mucho la boca, concentrando su prodigioso poder de succión en el león.
Mufasa esquivó ágilmente con una velocidad asombrosa para su tamaño, empujando un salto mortal digno de las mejores acróbatas antes de aterrizar con fuerza en la espalda de la bestia, clavando sus garras profundamente en ella. Las escamas del monstruo eran increíblemente duraderas y un chorro de chispas voló cuando las garras de Mufasa resonaron contra ellas. Tuvo que aplicar toda su fuerza para finalmente romper la armadura natural. Un chorro de sangre plateada brotó de las heridas abiertas cuando el león gigante provocó estragos en la espalda de la criatura, lacerando compulsivamente a la bestia. Sus colmillos también se clavaron profundamente en su cuello. La nuca del Taotie era aún más gruesa y Mufasa aún no había logrado llegar a una arteria importante, y mucho menos partir de su columna en dos. Aplicando aún más fuerza hasta el punto de que las articulaciones de su mandíbula comenzaron a crujir, el digestor finalmente perdió su altivez y se puso serio. En su espalda, las escamas astilladas por Mufasa retrocedieron, dejando mini bocas repletas de dientes similares a la mandíbula principal. El león, que estaba a punto de romperse el cuello de arrepentirse, sintió una poderosa succión debajo de su vientre y un dolor punzante lo paralizó en el lugar. Cuando finalmente se liberó sangre y se aterrizó en el suelo a unos metros de distancia, un charco de roja se acumuló muy poco debajo de él. Donde debería haber estado su estómago, ahora había una enorme semiesfera de vacío de aproximadamente 1 metro de diámetro. Si el felino hubiera sido más pequeño, ya habría muerto. Afortunadamente, Mufasa había logrado su objetivo. Sus garras y colmillos de Nergal estaban imbuidos de los atributos drenaje de vida, corrosión, sangrado y desintegración. El cuerpo del Taotie había sido lacerado profundamente y sus heridas eran graves. A este nivel, casi ningún enemigo podría sobrevivir a tales heridas. Incluso con el flujo constante de energía de la serpiente plateada recién devorada y su regeneración sin igual, el digestor no podría hacer nada si sus heridas se negaran a coagularse. La bestia se desangró hasta morir en cuestión de momentos, mientras sus escamas y su carne se volvían negras y se desintegraban. Por el contrario, el vientre abierto y ensangrentado de Mufasa comenzó a regenerarse a medida que la energía vital absorbida por sus garras y colmillos restauró gradualmente su salud. La próxima vez, lucharemos juntos. Mufasa finalmente había considerado que su orgullo no era tan importante como mantener su vida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 575. ¿Cuánto tiempo más vas a tenerme atado? Una voz femenina levemente molesta y totalmente despreocupada por las heridas del león amortiguó los gruñidos de dolor de Mufasa. Kile se puso rígido ante la voz familiar y una punzada insoportable en su corazón le oprimió el pecho, cortando momentáneamente su respiración. Girando lentamente, una mueca de contrición cubrió su rostro cuando se encontró con la mirada hastiada de su hermana. Buena actriz o no, todavía podía detectar en sus ojos la angustia que ella intentaba en vano ocultar. Maeve, sabes muy bien por qué no puedo desatarte. Le costó decir esto, pero no tenía otra opción. Porque, horas antes, su hermana había intentado matarlo. Sus heridas físicas habían sanado hacía mucho tiempo, pero las de su corazón aún ardían. Cuando pusieron un pie en ese bosque gigante, esperaron a que Maeve recuperara el sentido antes de partir. Mufasa se había ofrecido voluntario para llevarla a la espalda y garantizar su protección, y Kile había aceptado con gusto. La mujer velada no había pestañeado y todo parecía ir bien dada la fuerza de su grupo. La fuerza de Mufasa hablaba por sí misma, mientras que la fuerza de la mujer velada seguía siendo un misterio, pero aún era una evolucionadora de la sexta prueba o quizás incluso más fuerte. Su propia fuerza no era tan mala, e incluso si Maeve era un humano normal, era más que suficiente con los tres para brindar protección. Excepto que Kile no había anticipado cuánto negro podría ser Buzzcocks. Mucho antes de que se separaran, el jefe Nauai había tomado precauciones. Si la joven se uniera a su hermano de alguna manera, tenía órdenes de matarlo sin importar nada. Si eso es todo, no fue gran cosa porque Kile sabía que no era su culpa. Pero Buzzcocks lo había hecho mucho peor. Desde que se enteró de la existencia de su hermano mayor y de cómo había perdido ante Jake, también le había ordenado que los odiara. El contrato de esclavitud no podía lavar el cerebro o lobotomizar directamente a una persona. Un comando directo como vuélvete estúpido o inteligente obviamente no funcionaría. En cambio, la persona tenía que tratar de actuar y pensar de esa manera. A la larga, podría funcionar. En otras palabras, desde que Maeve se había unido a su hermano, no había podido evitar sentir un odio visceral por él con solo verlo. Combinado con la orden de matar que había recibido, resistir era casi imposible. Su único factor atenuante era que Buzzcocks no estaba cerca de ella en ese momento.
La influencia del contrato de esclavos había disminuido un poco, pero no lo suficiente como para marcar la diferencia. En la primera oportunidad, le disparó a Kyle en la nuca con el arma que él le había dado para protegerse. Había esperado a que actuara la primera emboscada de los digestores Goblin, y ese tiro furtivo había sido un éxito. Si Kyle no hubiera ganado experiencia y una ventaja considerable en las estadísticas, estaría muerto. En el último momento, había torcido el cuello para seguir la trayectoria de la bala, pero su cabello dorado y sedoso había sido profundamente arrancado, mientras que su cráneo había sido astillado. Esta herida, aunque benigna, había dolido como el infierno, pero era el rostro de su hermana desfigurado por el odio lo que realmente le había roto el corazón. Desde entonces, la habían atado con gruesas cadenas y le habían quitado el arma. Maeve, ¿de verdad no puedes resistirte a esta orden? Soy tu hermano. No tu enemigo, repitió Kyle por enésima vez al ver que ella le lanzaba una mirada mordaz como si fuera una repulsiva cucaracha. La respuesta de su hermana no fue diferente a la anterior. Las cadenas que la sujetaban se apretaron cuando trataron de abalanzarse sobre él, pero se mantuvieron firmes, manteniéndola segura en su lugar. Incapaz de seguir adelante, adquirió el único medio a su disposición para transmitir su odio: educación física. Maeve le escupió descaradamente en la cara. Kyle esquivó con un ligero movimiento de cabeza, luego suspiró con tristeza. Maldita sea. Buzzcock, te juro que te mataré la próxima vez. Disfruta de tus últimos momentos. Su hermana no era tan débil mentalmente. Si ese ogro bastardo no la hubiera sometido a todo tipo de abusos y atrocidades, ¿cómo podría haber obedecido esas órdenes sin siquiera resistirse? Era como si una semilla de temor reverencial hacia Buzzcock hubiera brotado en ella, anidada en lo más profundo de su corazón. Sin recurrir a una Hetero-Soul Spell, necesitaría una larga psicoterapia para ayudarla a recuperarse de sus traumas. Al menos no está llorando. Kyle se consoló, su frente se arrugó como para convencerse mejor. Si hubiera sabido que la mayoría de los pacientes con PTSD se comportaban de la misma manera, probablemente no hubiera sido tan optimista. Kyle se sorprendió por el silencio de Mufasa, quien había estado mediando entre los dos hermanos hasta ahora, calmando la mayoría de las disputas. Su presencia depredadora fue suficiente la mayor parte del tiempo para anular la huella mental dejada por Buzzcock en el alma de la joven. Cuando lo buscó, encontró al felino no muy lejos del cadáver del digestor Taotie que acababa de derrotar. Además de los filamentos habituales de éter que flotan en su superficie, algo más había rodado hasta el suelo cerca de su cabeza. Un cristal. Era un cristal blanco liso y esférico del tamaño de una pelota de baloncesto. Su apariencia recordaba a los cristales de éter utilizados para almacenar varios tipos de éter, pero también había dos diferencias principales. La primera era que este cristal era demasiado grande y su tono tendía al plateado que era habitual entre los digestores. El único tipo de éter que Jake conocía que era remotamente comparable era su éter gris, pero nunca había usado almacenarlo en un cristal. El segundo fue que dentro de un símbolo de éter complejo que consta de miles, quizás millones o miles de millones de runas de éter, bañadas en su interior, confinadas al interior de la esfera. El color de este símbolo de éter no era plateado, sino más bien verde neón. ¿Qué demonios es eso? Kyle gritó con curiosidad mezclada con desconfianza. Cuando estaba a punto de recoger la cosa, alguien se le adelantó y fue solo cuando su mano se cerró en el espacio vacío que parpadeó estúpidamente al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Cuando giró la cabeza, encontró la esfera cristalina en los brazos de la mujer velada, quien aparentemente la estudiaba con la mayor concentración. Oye, no te pertenece. Kyle la regañó bruscamente. Después de que su hermana trató de matarlo, su estado de ánimo se deterioró y necesitaba desesperadamente una salida. La mujer velada lo ignoró como de costumbre, y siguió mirando el objeto con gran interés. Esto solo alimentó la ira del Playboy. Afortunadamente, esta vez tenía una Mufasa de su lado. Kyle tiene razón. Mate a este monstruo. El león intervino mientras caminaba pesadamente hacia la mujer velada. Esa piedra brillante es legítimamente mía. Ella también lo ignoró, pero cuando Mufasa estaba a punto de romperle la cabeza con una bofetada atronadora, le arrojó la baratija y dijo neutralmente: puedes quedártelo. Solo estaba mirando. Kyle dejó que Mufasa estudiara el cristal también, pero claramente el león no era bueno con este tipo de cosas. Parecía más interesado en el brillo del objeto que en el símbolo del éter que había dentro. ¿Puedo mirar? Le preguntó cortésmente al felino. Comenzando a aburrirse, Mufasa asintió y lo dejó agarrar la esfera.
Cuando lo sostuvo en sus manos no pasó nada, pero al escanearlo, recibió el siguiente informe. Habilidad de éter. Devorar. Tu boca puede generar una poderosa fuerza de atracción capaz de desviar el entorno en una radio de 5 metros. Cada nivel adicional duplica el alcance y la fuerza de la técnica. Kyle comprendió de inmediato lo valioso que era este cristal, pero al mismo tiempo comprendió por qué la mujer velada había perdido interés en él tan rápidamente. Para ellos, esta habilidad de éter era básicamente inútil. Carecían del sistema digestivo altamente eficiente del Taotie digestor para hacer un buen uso de esta habilidad, así como de la capacidad de comprimir la materia que este monstruo usaba para ingerir objetos más masivos que él. Si Kyle intentara usar en medio de una pelea, podría romperse los dientes tratando de tragarse una roca un poco más grande. Dado lo que sabía sobre el león, Mufasa era un candidato mucho mejor que él, pero el felino también carecía de otras habilidades cruciales para aprovechar al máximo su potencial. Vamos a mantenerlo por ahora. Kyle pensó mientras guardaba el cristal en la Faction Bourse. Mufasa y la mujer velada no se opusieron. El león almacenó el cadáver gigante en su almacenamiento espacial y Kyle llenó sus cantimploras con sangre digestor para las batallas por venir. Luego, el grupo partió de nuevo, en busca de más presas. Kyle se quedó para subir el nivel de sus estadísticas de Aether. El Taotie digestor que Mufasa derrotado con gran dificultad le había dejado claro que sería peligroso continuar desde allí. El león aún no se había curado del todo y quería enfrentarse a otros digestores de este tipo antes de decidir si el riesgo era manejable o no. Gracias al cadáver del mutante Taotie, el grupo tuvo suficiente para comer durante mucho tiempo y sangre digestor de alta calidad para hidratar y regenerar sus heridas. Este digestor probablemente era una especie de mini jefe para dejar caer un cristal de habilidad de éter. No sabían cuál era la tasa de abandono, pero tenían la intención de averiguarlo con seguridad.